Hoy martes 25 de abril de 2023 le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom en Facebook y quienes nos verán posteriormente por las distintas redes sociales donde se difunde los programas y los trabajos académicos que hace la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es la emisión 317 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y tenemos como tema de análisis una operación contundente que hicieron las fuerzas militares contra una estructura del mal llamado Frente de Guerra Suroccidental del ELN en la región de San Juan de Micay, en el Cauca. Esta es una subregión que está localizada en el centro norte, más con tendencia al occidente del departamento del Cauca y que articula sobre la hoya del río Micay tres municipios, el Tambo, Argelia y López de Micay. Y sobre ella, por su configuración geográfica y por la riqueza de las tierras y la cantidad de árboles que hay en el descenso de la cordillera hacia el Pacífico, se ha convertido en un epicentro del narcotráfico, de las guerrillas, y es casi desconocida por el país. Inclusive para los mismos caucanos, no estudian en profundidad todo el valor geoestratégico que tiene López de Micay, que tiene San Juan de Micay y que tienen estos tres municipios en esa especie de figura cuadrilátero alargado que se forma en el terreno en un sector muy quebrado donde se une la cordillera occidental con la zona pacífica. Y fue un golpe contundente de parte de las fuerzas militares contra el ELN en un momento en que el objetivo prioritario eran las FARC, pero como vamos a ver a lo largo de la disertación, hay toda una dinámica de coordinaciones y de acuerdos en la sombra entre delincuentes para irse asentando y posesionando del control territorial todo alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y los flujos de actividades ilícitas que se han multiplicado en el sector del Tambo, de Argelia, Popayán y el centro del Cauca, con tendencia hacia el occidente y proyección hacia el norte, el oriente, y empalme con el sur, con todos los grupos criminales que vienen desde Nariño. Este tiene un terreno de un valor geoestratégico muy importante, pero no se ha visto así la dirigencia caucana, siempre ajena a su realidad y ávida de que le envíen recursos para mantener las corruptelas que le han hecho tanto daño a este departamento a lo largo de la historia. Adelante, mi coronel. Desde la década de los años 60, cuando el Partido Comunista y su brazo armado, la FARC, se asentaron en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, y posteriormente con la llegada del ELN al suroccidente del país, se desató una barbarie comunista sin par contra los residentes en esa zona, que 70 años después aún no termina la cruenta acción criminal contra los colombianos porque se han tipificado varias violencias. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región y en general en toda nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluso el Foro de San Pablo y otras organizaciones no gubernamentales.
Mi coronel, ¿cuáles son las características geoestratégicas generales de la subregión de San Juan de Micay, en el departamento del Cauca, donde se encuentra localizado el resguardo indígena de Jambaló? Bueno, mi coronel, como siempre tenemos que ubicarnos geográficamente desde lo nacional hasta lo regional y lo local. Pues aquí tenemos el departamento del Cauca ubicado en un sector muy estratégico para Colombia, al occidente del país, suroccidente, y perfectamente marcadas sus regiones o su división geográfica. Todo el occidente muy irrigado con aguas que nacen de la cordillera, que son cientos, miles de cursos de agua que van formando una cantidad de ríos que desembocan todos en el Pacífico y que le dan una fertilidad grande a la selva tropical en este sector. Y tenemos también la cordillera, de donde nacen todos estos ríos, que va avanzando de sur a norte, uniendo todo el continente. Y en el medio el río Cauca, que forma en el centro el valle de Pubenza, y más al norte forma el valle del Cauca. Y al oriente, la cordillera central, que une el componente geográfico occidental de la cordillera con los departamentos del centro del país y desciende luego hacia las regiones de la Orinoquía al nororiente y de la Amazonas hacia el suroriente. También pues hemos insistido que aquí nace el macizo colombiano que le da vida a la mayoría de los ríos principales de Colombia que se forman en la región andina en el sur del país. Vemos también que está una zona pacífica o una subregión pacífica, o una región pacífica del Cauca muy grande y una región centro que en esencia constituyen como todo el corazón geopolítico y geoestratégico del norte del departamento. Pero al sur tenemos la región sur, la región macizo y la región botacaucana que constituyen esa articulación que mencionábamos de la cordillera oriental y el macizo colombiano con la Amazonía y la Orinoquía. Y al norte y oriente tenemos otra región que une al departamento del Huila, aquí al oriente del Cauca, con el departamento del Cauca, el Valle del Cauca y el Tolima. Entonces, por donde se le mire, la importancia y la trascendencia de este departamento es muy importante. Ahora bajamos a lo local. Resulta que el río Micay atraviesa una buena zona y también la región o la subregión de López de Micay, la subregión del Valle de San Juan del Micay, como se llama, toca de alguna manera varios municipios, entre ellos López de Micay, que es el más grande, sobre el Pacífico ya descendiendo de la cordillera. Toca también un sector del municipio de Suárez y Buenos Aires, en el sector donde fue eliminado Alfonso Cano. Incide en esa olla geográfica hacia arriba al municipio de Jamundí y la parte sur de Buenaventura y se extiende a los municipios del Tambo y Argelia, tocando naturalmente a Timbiquí. Entonces, una región que tiene una importancia grandísima, que no es tan conocida por el grueso de los colombianos, pero que si la vemos aquí en una parte de su subregión, pues gravita alrededor de muchos ríos, muchos cursos de agua, de cordillera que desciende hacia el mar y va formando una riqueza geográfica importantísima. Ahora miremos algunos de sus componentes para que veamos el problema tan complejo que se suscita allí. No es que el municipio de Argelia o el área urbana de Argelia esté sobre López de Micay, pero tiene extensión hacia allá. Y vemos aquí una foto aérea, una aerografía de lo que es el municipio de Argelia, construido sobre unos ejes de carreteras destapadas y en pésimas condiciones por lo general, con una deforestación grandísima de lado y lado, con algunos cultivos de pancoger. Aquí se nota perfectamente cómo se ha ido destruyendo el bosque para distintos sembrados, en especial de coca.
Y aquí vemos el corregimiento del Plateado que pertenece a Argelia. Muy vivos los colores, pero igual las carreteras de acceso y la deforestación en el sector aledaño es mayor. Pero la diferencia es que parecería ser que el corregimiento del Plateado es más grande que el área urbana del municipio o del área principal o de la cabecera municipal, que es Argelia. Y aquí vemos una foto también de López de Micay sobre el brazo del río Micay, ya llegando al Océano Pacífico. Y al fondo, la dificultad que hay del transporte aéreo sobre la zona por la cantidad de nubes que se forman por el vapor que levanta la selva tropical, el mar y los ríos. Ese cruce de aguas y de vientos y de corrientes. Son fenómenos interesantes que tal vez mi coronel González conoce mucho más que nosotros y nos puede explicar mejor eso. Y aquí tenemos en el sector de López de Plateado y Argelia, entrando a López de Micay, uno de los tantos eventos que han ocurrido con los cultivadores de coca alebrestados completamente, impidiendo que el ejército destruyera este enorme cultivo de coca, y todos rodeando a los soldados y amedrentándolos de que utilizan los machetes, que los atacan, y los soldados, para evitar una tragedia, pues no utilizan sus armas. Pero esto es ridículo lo que sucede, y es un contexto de lo que ocurre en toda esta olla del Micay. Entonces nos formamos una idea muy general, tanto geográfica como sociológica, como topográfica y geopolítica de lo que allí ocurre. No sé si mi coronel quiere agregarle algo más de esta zona que la ha volado muchas veces. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Sí, es evidente cómo las características de este litoral del Pacífico son casi que exclusivas en el planeta, por las siguientes razones. Desde el gigantesco Océano Pacífico llegan los vientos, la brisa del mar, que trae mucha humedad, y al llegar a la costa de Sudamérica, especialmente en Colombia, produce muchas precipitaciones, que a su vez han generado una espesa selva que va desde Centroamérica, Panamá, y baja hasta el Ecuador y el Perú, donde ya comienza a disolverse ese manto selvático, yendo hacia el sur. Pero eso provoca no solo grandes lluvias permanentes, a veces lluvias continuas hasta de 3 días o más días inclusive, con mucha neblina, muy baja visibilidad, y por supuesto que al mezclarse con la barrera de la cordillera de los Andes, que está muy próxima al litoral, entonces hace muy difícil no solo la comunicación aérea para el tránsito de las aeronaves, sino también la terrestre, porque la cubierta selvática es casi que impenetrable. Por eso Colombia tiene tan pocas salidas al Océano Pacífico, dentro de las cuales prácticamente solo se cuentan la que sale de Pasto a Tumaco, en el sur del país, y más al centro la de Cali a Buenaventura, porque ya en el departamento de Chocó no hay comunicación terrestre hacia el océano. De tal manera que esto es una gran característica de refugio para los grupos insurgentes. Muchas gracias, mi coronel. No, ustedes, mi coronel. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Entonces, sigamos con el tema. Mi coronel, ¿cómo estaba distribuido geográficamente el Ejército de Liberación Nacional en el año 2015 y cuáles eran los enfoques delictivos de esta agrupación criminal en diversas zonas del país? Bueno, entonces miremos primero aquí, para 2015-2016, este era el mapa de la presencia del grupo ELN en algunas regiones del país. Entonces, las flechas nos van indicando dónde están. Están en Chocó, en Córdoba, en la zona nororiental del país, en la zona oriental, en Arauca, principalmente en Casanare, parte de Boyacá, y en la suroccidental, que es donde vamos a ver el caso de hoy. Como vemos, esta suroccidental está aquí integrada, porque estaba en ese momento integrada por 7 cuadrillas.
aquí en el suroccidente del país. Y todas estas 7 cuadrillas, o mejor, sumando 7 en el suroccidente, 10, 11 en el oriente son 18, 7 en el oriente son 25, 7 de la Darío Ramírez Castro, 32, y 4 de la occidental, son 36 cuadrillas que tenía el ELN activas en el año 2016, antes de que se desmovilizaran supuestamente las FARC. Cuando las FARC ya se hicieron el pacto con Santos, hicieron todo ese show que ya conocemos, el ELN entró a ocupar otras áreas. Entonces, por eso este mapa no coincide con la organización actual del ELN, todo su contenido, pero lo ponemos preciso porque es en el año 2016 que se hace la inteligencia militar publica estos documentos, y la operación que se hizo es del 2015, o sea, más o menos contemporánea. Ahora, ¿qué actividades realizaban en especial en el sur? Aquí lo vemos. Las fotos nos lo indican todo. 11 cabecillas del ELN pedidos en extradición en Estados Unidos o por Estados Unidos por relación con el narcotráfico. 11, imagínense ustedes, identificados plenamente, en particular los del frente o los del bloque S, allá del sur occidente. Esto es una operación que hace el Grupo Cabal en algunos de los municipios de Nariño contra esta misma estructura criminal y les decomisa toda esta cantidad de coca. Aquí otra operación que hace el ejército en la región y les decomisa una gran cantidad de granadas de mortero, algunas hechizas, otras industriales, pero destinadas pues para atacar a los municipios y a las tropas que se encuentran minas. Aquí vemos las minas antipersonal, armas cortas, municiones, brazaletes, documentos, etc. Y aquí vemos otra de las tareas que realizan los soldados, que es un gran decomiso o la destrucción de un laboratorio de coca, procesamiento de cocaína, y el enorme cultivo de coca que hay para destruir en esa región. Todo el daño que estos criminales le han hecho al país es muchísimo, porque todo ese ecosistema que nos describía el coronel González ahora, que además afecta el tráfico aéreo y afecta la vida normal de los ciudadanos, está siendo mucho más deteriorado por toda esta actividad criminal del ELN. Pero cuando ahora están hablando en la mesa de conversaciones del ELN con el gobierno de Petro, ninguno de estos temas se menciona. Entonces uno le pregunta qué es lo que están hablando, qué es lo que buscan. No, hablar del poder popular y de la participación de la sociedad civil. ¿Y estos temas qué? ¿Cuándo? Como dicen las señoras de barrio cuando van a la tienda, ¿como para cuándo llega? ¿Como para cuándo le llegará la solución a este problema y se incluirán estos asuntos tan cruciales y dejarán de ser manipulados y enmascarados con discursos 20 julieros como el cuento del señor de Rux de las economías de la coca o de la paz total, que es más o menos como tener abogados o metalúrgicos especialistas en química cuántica? Bueno, adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del contundente golpe de las fuerzas militares al frente de guerra suroccidente del ELN en la estratégica zona del sur del Micay, de San Juan del Micay, en el centro occidente del departamento de Cauca en el año 2015? Pues todo esto comienza desde las conversaciones del Caguán. ¿Por qué? Porque durante las conversaciones del Caguán, las FARC asumieron como el control de la agenda principal. Y el ELN venía a hacer el show de Pachito Santos y sus muchachos en el viaje que hicieron a Maguncia para hablar de una conversación de paz con este grupo criminal. Entonces, a partir del año 2000, 1999, 98, el ELN se fue extendiendo por el resto del país y pasó a una etapa de crecimiento que no la había tenido debido al fracaso de Arurí, al replanteamiento, a la trilateral, las dificultades que tuvo en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero ahora ya como una guerrilla autónoma y
toda la dinámica que le había impreso el señor, el terrorista español, el cura Pérez, pues cambió de metodología y lógico, la inmersión total ya en el narcotráfico les abrió nuevos territorios, nuevos caminos y nuevos acuerdos con las FARC. Ya el ELN entra a hacer el mismo mecanismo de presencia de las FARC, o sea, reclutamiento, terrorismo y narcotráfico. No es que antes no lo hiciera, sobre todo reclutamiento y terrorismo. Y no es que antes no estuviera vinculado con el narcotráfico, porque hay pruebas de que el ELN tenía muchos contactos con Pablo Escobar, pero era muy focalizado, ¿no? Como que la parte que está en Antioquia y algo lo del sur de Bolívar, aunque ese narcotráfico del sur de Bolívar siempre lo controlaban las FARC y los mal llamados paramilitares. Pero ya cuando el narcotráfico se extiende al Catatumbo, a Arauca y a otras regiones donde hay presencia del ELN, entonces ya es en conjunto y además se extienden a otras regiones como la del Cauca y Nariño, donde no tienen una presencia sólida. Hay, como sucede con las FARC, una incapacidad de la justicia y del gobierno nacional para actuar en conjunto y con contundencia contra este fenómeno. Entonces el ELN se crece como se crece el enano de un circo. Ya el ELN también entra no solo a hacer ese terrorismo focalizado de que cometían un acto criminal en algún departamento, sino que también comienza a aplicar la misma estratagema de las FARC. En algunos casos, para esa época, en algunas regiones cometió actos criminales, como lo hemos visto aquí, en contubernio con las FARC, ya no como coordinadora guerrillera, sino coordinando de tú a tú. Y otros ya los va haciendo individualmente porque el dinero del narcotráfico y la presencia geográfica se lo va permitiendo. Mientras las FARC incrementan las milicias bolivarianas, el Partido Bolivariano Clandestino y el Partido Comunista Clandestino, el ELN incrementa sus milicias populares, los grupos de estudio, trabajo, los semilleros revolucionarios, las comunidades eclesiales de base y los movimientos revolucionarios de masas. Entonces, paralelo, lo que van haciendo los dos, mientras las FARC hablan de ya entrar en la desmovilización, la supuesta desmovilización, pero dejan vivas estas estructuras sin que se toquen en las conversaciones en Cuba, el ELN va creciendo progresivamente con esas y habla también de conversaciones, de hecho las inicia con el gobierno Santos, las inicia, pero siempre insistiendo en lo mismo, y ahí hay un punto muerto en el cual no han avanzado, y es con el cuento, el argumento que tiene que participar la sociedad civil. Y cuando miramos que sociedad civil es la que va a participar, no somos todos los colombianos, no faltaba. Son las organizaciones que ellos tienen muy bien estructuradas en esas regiones que llaman los colectivos populares, el gobierno popular, y ahí es donde argumentan con mayor fuerza que es que ellos no son una guerrilla, es el pueblo en armas, o sea, todo es un solo conjunto, entonces que hay que negociar es con todo ese conjunto, y cada uno tiene sus intereses, y zona minera, zona cafetera, zona industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un discurso muy bien elaborado, con la paciencia que lo haría un sacerdote, con ese lenguaje moderado y ponderado, que utilizan muy calculadamente porque es su metodología, es su formación y es la línea de la teología de la liberación. Entonces, muy interesante ver eso, que mientras unos mantienen unas estructuras comunistas clásicas, los otros tienen unas estructuras de una combinación eclesial marxista que no se le ha dado la trascendencia y nadie le pone cuidado a eso aquí en Colombia, pero sin embargo se sientan a negociar con ellos sin saber qué es lo que se negocia ni qué es lo que se busca de parte de los bandidos. Si las FARC cometieron extorsiones, secuestros y otros crímenes en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, pues el ELN también. Y entonces ya entraron a competir como dos actores de mucha trascendencia y por eso ocurren los secuestros de la María del kilómetro 18, la presencia de milicias urbanas del ELN en la Universidad del Valle y en varias entidades sindicales del departamento del Valle, del Cauca y de Nariño, y se van extendiendo y con el cruce del oleoducto trasandino por el sector del sur colombiano,
pues también hacen presencia allá y hacen acuerdos con las FARC, que luego esos acuerdos se van extendiendo al control de zonas territoriales, específicamente en San Juan de Micay, que como vemos es una zona general que abarca a varios municipios y que tiene una geografía muy compleja. Ese rol propagandístico que las FARC se lograron en el Caguán es también utilizado desde esa época por el ELN para hacer lo que llaman sus campañas nacionales de guerra popular, y han estado enfrascados unos y otros en hacerle daños al país y cometer delitos simultáneamente, estructuralmente, algunas veces en contubernio y en coordinación, y otros cada uno por su lado. Entonces quiere decir que los antecedentes que tenemos de cómo se asientan estos grupos del ELN en el suroccidente del país están muy relacionados con la evolución de las FARC, con la conducta de las FARC, no porque estén de acuerdo ni sea sincronizado y coordinado, sino porque van mirando cómo cada grupo se asienta y va generando sus propias dinámicas y se van repartiendo áreas. Luego pues ya ocurre lo del pacto FARC-Santos y todo lo que se va suscitando, y entonces viene una ofensiva del gobierno nacional contra las FARC como respuesta al secuestro del general Alzate y al asesinato de unos soldados del ejército en el Cauca, que ya lo vimos hace poco aquí en este mismo espacio, en un coliseo, que lo sorprendieron y mataron a 11 soldados, y generó una respuesta fuerte del gobierno nacional con unos bombardeos contra toda la infraestructura narcotraficante de las FARC en el Pacífico. Y como esta estructura del ELN estaba en la línea, pues también cayó en ese conjunto de operaciones aeroterrestres, Fuerza Aérea, Ejército e Inteligencia suministrada por Estados Unidos a la Policía Nacional. Entonces, en síntesis, todo un conjunto de actividades que nos dan más claridad de cómo ha sido la orientación de la guerra comunista contra Colombia desde la óptica del Partido Comunista tradicional y de los sacerdotes izquierdistas de la Teología de la Liberación con sus cuadrillas del ELN. Adelante, mi coronel. Mi coronel, 2 meses antes del contundente golpe de las fuerzas militares al frente de guerra suroccidental del ELN en la estratégica zona de San Juan del Micay y el centro-occidente del departamento del Cauca en el año 2015, terroristas de las FARC que para la fecha estaban negociando el pacto con los delegados de Juan Manuel Santos en Cuba, causaron un enorme desplazamiento masivo de campesinos en López de Micay. ¿Cuáles fueron las razones de esta reiterada táctica criminal de las FARC en esta oportunidad en el alejado y olvidado municipio caucano? Pues, mi coronel, es que como las FARC estaban en ese momento, estamos hablando del junio del 2015, estaban negociando, entre comillas, la paz con el señor Santos, y se ha presentado lo que mencionamos ahora, el secuestro del general Alzate, unos combates que ha habido con los bandidos de las FARC, han eliminado algunos de los cabecillas. Entonces procedieron a asesinar a los soldados en el Cauca, y eso desató una tormenta mediática porque el país se movilizó, el Centro Democrático movió muchas personas, hubo en distintas partes del país manifestaciones públicas a favor de las fuerzas militares, inclusive aquí en el Cantón Norte, en Bogotá, y en otros cantones asistieron cientos de personas con ramos de flores y las colocaron alrededor de los cuarteles. Y todo esto dio un giro, un reclamo público. Entonces las FARC, que tienen el control sobre la zona de López de Micay, en su guerra particular que tienen con otros carteles de narcotraficantes, comenzaron a asediar de manera sostenida la estación de policía de López de Micay y otros sectores rurales. Y aquí, por ejemplo, este caso que dice 400 viviendas de todo el sector afectadas por la explosión de lo que ellos llaman los tatucos, o sea, los cilindros cargados de explosivos.
Pero de manera increíble, esa guerra por narcotráfico entre bandas criminales y esa afectación tan grave a la población civil de una zona tan olvidada, como usted lo dice en la pregunta, y tan alejada como es López de Micay, ni por equivocación, no he dicho ni porque alguien haya escrito López de Micay, se menciona en el informe del señor de Rux. Y esto ocurrió apenas hace 8 años. Y fueron varios días de asedio y eso generó una cantidad de desplazamientos y un drama humanitario grande. Pero como ya el país se acostumbró a que a cada rato ocurren esos desplazamientos forzados por la acción de los grupos criminales, y esas personas también se acostumbran a que esa es su dramática forma de vida, pues no pasa a mayores y no pasa de ser una noticia de televisión y algún periodista que va hasta por allá y se mete en esa zona y hace algunas tomas, toma 3 declaraciones, pero al día siguiente ocurre la separación de Shakira con Piqué y eso le da la vuelta completamente a las noticias. O ya se juega la semifinal del campeonato de fútbol colombiano y ahí sí que es cierto que la gente no ni oye ni ve ni entiende. O dicen que hay partido oficial o amistoso de la selección Colombia, menos. Entonces, todo esto se nos olvida, pero está documentado y está escrito y está demostrado con pruebas. Y en los archivos de inteligencia de las fuerzas militares y operacionales hay mucha información al respecto. Y en los anaqueles de la olvidada justicia colombiana también hay muchas denuncias y pruebas. Igual en los archivos periodísticos hay toda la información que nunca se publica, que hacen los periodistas, que son los que llaman las tomas en bruto. Todo eso va quedando guardado en archivos que podrían desempolvarse y dar una imagen mucho más clara de lo que ha sido esta violencia. Entonces, 2 o 3 meses antes de que ocurrieran estos hechos que vamos a analizar hoy, en ese municipio de López de Micay, que hace parte de la zona rural de San Juan del Micay, la zona donde se presentó el combate de la Fuerza Aérea y el Ejército con estos bandidos del ELN, las FARC por su lado estaban atacando y destruyendo el país. Compleja situación, distintos actores, distintos hechos, pero una sola realidad y es que el pueblo colombiano padece todo ese flagelo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación la contundente operación aeroterrestre de las fuerzas militares contra una guarida del ELN en la zona rural de San Juan de Micay, realizada entre el 15 y el 16 de septiembre de 2015? Pues aquí vemos dos de los muchos, ¿no? Porque al buscar en internet son muchos los que hay, pero pues la información es fundamentalmente la misma. 6 guerrilleros muertos tras un bombardeo. ¿En qué consistió la operación? Que como ya lo dijimos, la inteligencia de Estados Unidos, que ha apoyado muchísimo esta lucha contra el narcoterrorismo en Colombia, particularmente después del secuestro de los 3 contratistas allá en la zona del Guaviare, se produjeron varias acciones criminales de las FARC. Entonces la respuesta de las fuerzas militares fue los bombardeos a estos campamentos y el incremento de las acciones contra el narcotráfico en el Pacífico, desde Nariño hasta Chocó, porque esa parte sí se le había metido un ímpetu especial, pero faltaba. Y con el secuestro del general Alzate y otros hechos, pues se demostró que las FARC estaban mintiéndole al país. Las fuerzas militares lograron convencer al señor Santos de volver a bombardear, porque si nos acordamos, para esa época fue cuando le dio la piquiña a Santos de suspender los bombardeos contra los campamentos de la guerrilla y de hablar que únicamente la erradicación del narcotráfico fuera manual y el desminado humanitario, y entonces sin haberse desmovilizado esos bandidos ya comenzaron a integrar grupos mixtos con el ejército para ir a desenterrar las minas que ellos mismos habían sembrado, pero siempre con la disculpa de que los encargados del minado, como dicen los bandidos, ya había muerto, que lo han trasladado de estructura, que ya no se sabía bien cómo era, y montaron un negocio que hasta la fecha les ha salido
rentable porque llevan años y años disfrutando de unos recursos grandes para hacer el desminado y lo hacen despacito. Puede que tengan la información exacta de dónde está el minado, pero ¿para qué van a matar la gallina y los huevos de oro? Si eso se puede dilatar y podemos demorar más esto, y es uno de los negocios que tienen montado las FARC y que nadie dice nada al respecto. Y tampoco se menciona en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, la Fuerza Aérea consiguió la información, localizaron, hicieron los reconocimientos aéreos con las dificultades climatológicas que ya hemos descrito, y con la información satelital se hicieron las incursiones de tropas terrestres que verificaron con los grupos RECON de reconocimiento la ubicación exacta de los campamentos, se cotejaron coordenadas y vino el bombardeo y el desembarco de tropas, y al resultado final de esa acción contundente de la Fuerza Aérea y las unidades terrestres, pues se dieron de baja 6 bandidos, se capturó a otro, entre ellos había 5 delincuentes de sexo masculino y una de sexo femenino, se decomisaron 8 fusiles de altísima precisión, proveedores, pistolas, granadas, minas antipersona y varios computadores que sirvieron para operaciones posteriores, la información contra el ELN. Y se determinó que algunos de los integrantes de esa cuadrilla, inclusive de los muertos, participaron 15 años antes, 16 años antes, en el secuestro de los habitantes, o mejor, de los feligreses de la Iglesia de la María en el barrio Ciudad Jardín de Cali y en el kilómetro 18. Entonces, ahí le llegó el final a otros bandidos de esos, y también fue una acción militar contundente que fue aprovechada por el gobierno Santos para decir que era la posibilidad de que o los bandidos se rendían o él seguía bravo bombardeándolos y afectándolos. Entonces, estamos hablando del año 2015, que es cuando ya el show en La Habana entra en su recta final, porque definitivamente las FARC no ceden en lo que piden, y Santos no le queda otra opción que enviar a la canciller Holguín y al hermano a que se arrodillen ante los bandidos, y los que tenía ya sentados, pues a que terminen de arrodillarse y darle la bendición para que se haga el pacto en La Habana, porque ya estaba llegando al final de su segundo periodo, y de aquello del premio Nobel, nada, que era lo que él quería. Ese es el resumen de lo que pasó ese día ya. Ya pues luego, lógico, el ministro de Defensa salió a darse publicidad y su show de siempre, dando a entender que era un experto estratega que seguramente no sabe ni dónde queda López de Micay en el mapa, pero él era el que daba la información de la contundente operación que obviamente se infería había sido producida bajo su genialidad estratégica y su conocimiento del país, porque esa sí es característica de todos los que han sido ministros de Defensa. Saben de lo divino y lo humano acerca de esa guerra. Para comprender mejor el drama, la dramática situación de violencia en el Cauca, ¿podríamos hacer un resumen de los hechos relacionados con la violencia en la subregión de San Juan de Micay, publicado por el portal electrónico La Silla Vacía, en extenso y bien comprendido reportaje bajo el título La guerra en el Cauca a punta de fusiles y de redes? Pues sí, resulta que en el año 2020, cuando ya han pasado 4 años del pacto FARC-Santos, cuando se nota que definitivamente eso no funcionó, que eso fue apenas un show mediático, el portal Las Dos Orillas, perdón, La Silla Vacía, no Las Dos Orillas, sino La Silla Vacía, que publica a menudo asuntos relacionados con la política y los problemas internos de Colombia, el narcotráfico, la violencia, la pobreza y otros aspectos que son muy resaltantes en nuestro país, publicó un extenso informe que está redactado en forma periodística, ¿no? Pero que de él, y con base en informaciones ya serias que hay y otros eventos que han sucedido, demuestran que eso que mencionamos antes de la operación de la Fuerza Aérea y el asedio de las FARC contra los habitantes de López de Micay, pues son apenas dos eventos muy
separados, muy integrados al desarrollo nacional de la guerrilla, ¿no? No al desarrollo nacional del país, sino al desarrollo nacional de la guerrilla, su ubicación estratégica. Y es un documento que la verdad que sí vale la pena leer, analizar y articularlo con todo este conocimiento. Entonces comienza por explicar que la violencia en el Patía lo extiende mucho más allá del sector del CAI, que del Patía también hemos hablado aquí, en Argelia, del cual hemos hablado varias veces y estamos hablando hoy, y el Tambo, que de ser el municipio más importante en la producción agrícola del Cauca hacia Colombia, se convirtió progresivamente en el epicentro del narcotráfico. Eso lo hemos analizado ya en otros casos aquí. Y va contando este informe cómo a partir de la firma del Pacto Farsantus se multiplican los asesinatos de líderes sociales y la pugnacidad entre el ELN y las FARC, porque vemos que las FARC se parten, ya lo hemos explicado varias veces aquí, en Segunda Marquetalia y el grupo de Duarte, y los que están en el Congreso, y los del Partido de la Rosa, como lo llaman ellos, y muchos trabajan para los tres lados, para los dos lados, y ha habido infinidad de sucesos que nos consta, que los medios de comunicación los publican, que bandidos de estos que tienen disque camionetas y escoltas y asignadas por la Unidad Nacional de Protección son capturados con armas, son capturados con coca, son capturados con más bandidos de las FARC, pero es lo que hay y es lo que sucede. Entonces, surge una de las cuadrillas de las FARC que llama la Carlos Patiño, y en sectores como el Mango, como el Plateado, ocurren enfrentamientos entre ellos por el negocio de la coca, enfrentamientos con otros carteles de la droga, promoción de acciones contra la fuerza pública para que no actúe. No hace mucho tiempo Salud Hernández documentó que estuvo en una operación de la captura de un bandido que era inválido, y tan pronto el ejército lo capturó y lo iban a subir al helicóptero, salieron como chulos de entre el monte un montón de personas de esas, impidiendo que fuera llevado preso. Y va describiendo el informe cómo comenzó el conflicto, los pactos que hay, lo ilustran con la foto de un asesinato de unas personas por parte del ELN, a quienes dejan un panfleto, ponen fotos de los bandidos que están allí en la región disfrazados de militares, y describen en el fondo cómo se van articulando el Comando Coordinador de Occidente, que es una nueva estructura de las FARC, que reemplazó a la que antes manejaba Catatumbo, cómo interactúan con el ELN, las disputas internas que tienen, y un montón de hechos que denotan que este informe fue elaborado con una información amplísima de inteligencia militar, y que probablemente es con base en la información que hay en esos computadores y otros elementos, otros documentos y testimonios de desmovilizados, ya que más o menos para la época también 30 bandidos del ELN se entregaron ante la Tercera Brigada. Entonces es un documento amplio y que finaliza su explicación que entre ellos mismos hay una guerra a muerte, no solo en el combate cuando se encuentran, porque se matan y matan a los que son socios y cómplices de un lado a otro, sino que en las redes sociales también se utilizan sátiras, ofensas, y sobre todo en Facebook. Tienen hasta cuentas de Facebook que lógico se las cierran y vuelven y las abren y vuelven y multiplican sus acciones propagandísticas, dándole una nueva dinámica a la guerra. Y ahí vemos comunicados que publican y frases que, como por ejemplo cuando se incrementó el COVID-19, que los bandidos se mandaban frases del ELN a las FARC o viceversa. Y aquí es esta, una que le manda el ELN a las FARC, en la que le dice que ahora falta que los que mueran por el COVID-19 digan que también los mataron los Patiños, o sea, los de la cuadrilla Carlos Patiño de las FARC. Y así ese tipo de mensajes circulan.
Y paralelo con eso hay muertos, ¿no? Por las distintas organizaciones criminales que se disputan la zona. Ese es el contexto general de ese artículo que lo recomendamos leer en todo su conjunto. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez colombiana víctima de tantos atropellos por parte de las terroristas FARC y ELN? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico y a violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al contundente golpe de las fuerzas militares al frente de Guerra Suroccidental del ELN en la estratégica zona del sur de Micay, en el centro occidente del departamento de Cauca en el año 2015? Bueno, aquí intencionalmente dejamos en la ayuda que hay en el colectivo nacional un olvido marcado, claro, del olvido de las acciones terroristas de las FARC, sí, pero nadie o casi nadie, inclusive en el gran esfuerzo que hemos hecho en la fundación por reconstruir esta memoria, pues casi todo estaba enfocado a las FARC. Pero es que el ELN ha cometido una cantidad de atrocidades en las cuales el país ha estado olvidado. Entonces, por eso resaltamos aquí que ese olvido no es solamente las acciones terroristas de la FARC, es que este el ELN, este el M-19 y el EPL y otros grupos criminales. Bueno, en segunda medida, la debilidad del señor Andrés Pastrana, así como lo decíamos ayer respecto a la FARC, pues también estimuló al ELN, a los reductos de Megateo del EPL Catatumbo, a las FARC con sus ahora llamadas disidencias dudosas, pero así las llaman, y a las famosas autodefensas. Entonces, cuando se quiera hacer una reconstrucción, un análisis, una articulación de lo que nos ha pasado, el señor Pastrana tiene una responsabilidad muy grande por su afán del Premio Nobel de Paz y por la manera como permitió que sus delegados se arrodillaran ante los bandidos y les dieran tanta trascendencia en Cuba. Por otro lado, el crecimiento exponencial de las FARC en el Cauca no es ajeno al crecimiento exponencial del ELN, y como lo acabamos de ver en ese informe que recomendamos leer, el de las dos orillas, el de la silla vacía, es todo alrededor del narcotráfico, de la minería ilegal, o sea, de toda la economía ilegal y del aprovechamiento de la condición geográfica, las características geopolíticas, la interioridad sociológica y la corrupción histórica y atávica que ha caracterizado el manejo administrativo del departamento del Cauca. Todos esos son elementos que suman y no se puede aducir que es uno solo o que es una violencia en que hay actores del Estado y actores armados, que es como se quiere minimizar, y la clase política lavándose las manos, llevándole la cuerda a esos pseudoacadémicos que dicen eso, y todas esas otras responsabilidades que, y esos crecimientos paralelos de distintos grupos, producto de todas esas debilidades gubernativas y la corrupción. ¿Quién responde por eso? ¿Quién nos cuenta la verdad de eso? Pues los hechos lo van desentrañando, y eso es lo que se trata, de poner las cosas en contexto. Ha habido
un pésimo manejo político del poder militar, porque vemos que en esa etapa del gobierno Santos se logró tener el sartén por el mango y poner a los bandidos contra la pared. Pero mientras la Fuerza Aérea y el Ejército tenían éxitos tan contundentes como la baja de este, del Becerro y del tal Silver y de Jairo Martínez, que cayó por la misma época ahí cerquita en López de Micay. No fue muy lejos de donde cayó. En Guapi fue, perdón. No fue López de Micay, sino en Guapi. No muy lejos de ahí cayó Jairo Martínez por la misma época. Y todos esos éxitos terminaron en un fracaso en la mesa en Cuba porque las FARC salieron con la suya. Y al ritmo que vamos con esta nueva conversación con el señor Oti Patiño y sus acompañantes, parecería ser que todo tiene la misma intención y orientación, porque Petro está desesperado por firmar lo que sea y meterse de pacifista en Venezuela. Me hecho, Belisario le quedó chiquito con la búsqueda del premio Nobel, Contadora y Centroamérica, con la paz también de esa época. Entonces, el poder militar, los éxitos militares, se les ha dado un pésimo manejo por parte de la dirigencia política. Sin excepción, no hay ningún gobierno que pueda decir que él lo hizo mejor, no. Todos han querido exponer una pésima preponderancia en el triunfo político, cuando en realidad es el éxito militar y un pésimo manejo político. Ayer hablábamos del drama de las víctimas civiles de Jambaló y le dimos mucha trascendencia porque es al oriente del departamento. Pero ahora miremos al occidente del departamento y el drama de las víctimas civiles, como hemos descrito ahora, que asesinan líderes sociales, que matan personas de un lado o del otro, que impulsan el narcotráfico, que destruyen la selva y en eso terminan todos metidos en esas redes criminales. ¿Y eso qué? ¿Quién? ¿Cuándo lo mencionan? Es un drama completo de las víctimas de toda esta región de San Juan de Micay. Por eso hacemos la cotejación ahí. Igual, hemos dicho que hay un replanteamiento operacional del ejército, pero ¿cómo es posible que cuando el ejército ha adquirido una dinámica, las fuerzas militares han adquirido una dinámica que está resultando exitosa, entonces los gobiernos de turno, por su falta de carácter, por su mal manejo del poder militar y del éxito militar, conducen a que sean los bandidos los que erradican manualmente la droga, la coca, que rodean las tropas y no pasa nada, que la justicia no opera y la fiscalía se convierte en un espectáculo fallando en sus funciones de lo que tiene que hacer de judicializar un poco de personas, entonces dándose el lujo de decir que va a meter a la cárcel a los militares y haciendo campaña política. Pero no es el único, es que eso ha sido ya, la fiscalía espectáculo viene desde hace rato. Entonces, ese replanteamiento operacional de las fuerzas militares, en particular del ejército, se pierde, porque no se puede seguir aplicando ni mejorando, sino que depende de esos vaivenes politiqueros. Igual hay una importancia de los batallones de contraguerrillas. Antes eran soldados voluntarios, ahora son soldados profesionales, pero la tendencia del señor Petro es a minimizarlos, a reducirlos, y con toda esa experiencia que han adquirido esos soldados y la experiencia que ha adquirido la doctrina militar para las operaciones aerotransportadas, helicoportadas, aeroterrestres, apoyo de bombardeo y ametrallamiento de la Fuerza Aérea, observación en el terreno, se puede perder por esa dualidad y esa dicotomía de que haga pero no haga, actúe pero no actúe, quédese quieto pero que hubo que no hace, que es que usted esté en la mira de la Fiscalía, que es que usted esté en la mira de Derechos Humanos, pero cumpla con la misión. O sea, esto es un enredo que pone en duda la eficiencia operacional, no por incapacidad, sino por falta de claridad en las órdenes. Y finalmente, si decimos que las FARC manipulan el cuento de la paz con base en su plan estratégico, el ELN hace exactamente lo mismo con su parte, con su plan Vuelo de Águila. Entonces dejamos los contenidos de la de ayer para demostrar que lo que hace las FARC en Cauca es lo mismo que hace el ELN, que es narcotráfico, violencia, reclutamiento y el esquema igual, aunque con diferentes estructuras, pero con unos objetivos alrededor de economías ilícitas, de sometimiento de la población, control territorial, desarticulación del Estado, afectación de la institucionalidad y crímenes sostenidos que no son puestos en la dinámica que corresponde, mientras la institucionalidad dividida, erosionada y cada uno hablando para su lado, porque considera que él es el epicentro del mundo
y que es el próximo presidente o es el próximo senador o el próximo gobernador. Y pues de esta manera la corrupción hace su agosto, las guerrillas se mantienen, la violencia se multiplica y el caos es imposible de controlar porque no hay solución política. Y se pretende que con una fuerza militar a la cual no se le dan instrucciones claras ni se les respalda, ni jurídica ni políticamente, se va a resolver un problema que es eminentemente político y de concepción de Estado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, mi comentario de hoy. La región del resguardo indígena de Jámbalo es un territorio privilegiado de la naturaleza que lo ha dotado de una gran fertilidad y diversidad de climas que permiten una rica producción agropecuaria. Esta región ha sido asignada por el gobierno colombiano para beneficio y explotación de la población fundamentalmente aborigen. Pero las perversas ideologías comunistas difundidas por ese partido a sus habitantes han causado terribles daños sociales, aprovechándose de la ingenuidad y la ignorancia de sus pobladores. Por esa razón, los grupos terroristas armados como el del ELN y las FARC han llevado al terror y al sufrimiento a sus habitantes, intentando someterlos a su propósito perverso de destruir la nación e implantar en toda Colombia las teorías marxistas. Con el fin de defender a la población de tan despiadados crímenes, las Fuerzas Armadas de Colombia han combatido con heroísmo al ELN, quien ahora está pretendiendo alcanzar el perdón por la vía negociada con el fin de obtener igualmente beneficios económicos y sociales para sus cabecillas y seguidores ante el rechazo sistemático de toda la opinión pública colombiana. Dicha pandilla busca lograr los mismos beneficios que en forma exorbitante el gobierno colombiano concedió a los cabecillas bandoleros de las FARC. El grupo terrorista del ELN fue encabezado durante bastantes años por un sacerdote español que practicaba la equivocada teología de la liberación, quien vino a Colombia con la nefasta intención de implantar las ideas socialistas que el valeroso pueblo español no permitió que fructificaran en España. La teología de la liberación fue inventada por algunos teólogos católicos para justificar el terrorismo armado en Latinoamérica. Teoría de la Iglesia Católica que también ha sido fundamento aprendido en los estudios seminaristas por el sacerdote Francisco de Rux, quien ha mostrado durante toda su vida simpatías y apoyos a esa misma cuadrilla terrorista en solidaridad con su colega español Manuel Pérez, alias el cura Pérez. Por estos motivos se explica que Francisco de Rux ahora haya redactado un supuesto informe de la verdad del conflicto en Colombia. Por supuesto que disculpando todos los crímenes cometidos por las pandillas comunistas, incluido el ELN, e inculpando al gobierno colombiano, porque las valientes tropas no han tolerado la toma del poder por la vía violenta, para someter y esclavizar a todo el pueblo. El programa diario sobre la verdad histórica aún no contada de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está dejando constancia, no solo de la mentira de Francisco de Rux y de su sacerdote colega Manuel Pérez, sino de la realidad que hemos vivido durante más de medio siglo, toda una generación que hemos tenido que sufrir la barbarie comunista. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Yo sintetizaría todo lo que usted dice, llevándolo al plano concreto del Cauca, es que sobre el Cauca se está tejiendo desde hace rato una intención malévola con orientación estratégica de distintos sectores, incluido la teoría de la liberación, y con una idea de atomizar, destruir y generar todo el caos posible ante la indiferencia nacional de dirigentes políticos, ante la indiferencia regional de dirigentes políticos y ante la indiferencia municipal de dirigentes políticos que no han entendido, no quieren entender por andar inmersos en sus búsquedas egoístas, que esto es un plan muy articulado
que apunta a destruir el Cauca y por extensión destruir toda la arteria de la vida política, social y económica, o sea, de lo que llama el tejido social en Colombia. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, mi tema del día de hoy es el fácil manejo que dan las comunistas narcoterroristas a todo su accionar. Y digo que es fácil manejo porque a pesar de que sabemos que los pronunciamientos de la izquierda siempre serán así, gozan de la aceptación del pueblo, unos por mametismo y otros por manejo de sus propias zonas de confort. Vemos y aceptamos posiciones divulgadas a nivel mundial, donde se asevera la calidad de asesinos que fusilaron juventudes en medio de la protesta y o estallido social, mentiras irresponsables que solo abrigan odio y animadversión hacia nuestra legalmente y constitucional fuerza pública, logrando réditos solo comparados con monjitas de la caridad, evitando mediante un falso y sesgado tribunal de justicia o informes onerosamente pagos que también aplican el engaño con información distorsionada y expresada con tristeza en la ya concluida hace tiempo comisión del cura de Rux, acorde con los lineamientos del Ejército de Liberación Nacional en su teología de la liberación. Pues bien, tenemos un solo remedio a esta catástrofe moral y ética. La solución está en conocer nuestra historia. Conocer la verdad verdadera, relatada por actores propios, que la vivieron, que perdieron parte de sus cuerpos por luchar en favor de esta, con la certeza y seguridad para que no nos vuelva a suceder. Por eso seguimos invitándolos a ver nuestros programas en diferido y estar preparados, en especial nuestras juventudes, para no volver a vivir de nuevo esta época violenta, tal y como nos lo están demostrando hoy en día, desconociendo acuerdos, a pesar de haberlos hecho incluir en la Constitución, y saliendo a hacer shows mediáticos como el de alias Mordisco, mostrando superioridad que no la tienen, que les da solo los dineros ilícitos y untados de sangre del narcotráfico y la minería ilegal. Reiterada invitación a que nos vean y escuchen en familia. Muchas gracias, mi coronel. Bien, mi coronel, una realidad de apuño y un resumen muy específico de lo que pasa. Vicencio. Como lo vemos a diario, nuestra situación ella es repetitiva. La violencia cada día se nos está acercando más a la capital, no solamente a la capital, sino a los focos de insurgencia, los antiguos sitios de la FARC, ahora con la nueva Marquetalia, el ELN asesinando colombianos, asesinando policías y soldados. Vamos más. Muchas gracias. Exactamente. Matan entre ellos, asesinan campesinos, reclutan, secuestran, mueven drogas y todo como si nada hubiera ocurrido, porque son regiones que no merecen, según la óptica de los políticos del centro del país y de los corruptos que mueven a alto nivel sus intereses, no merecen la atención, ya que no los afectan directamente a ellos. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a un análisis que haremos en la Fundación acerca de la memoria histórica 1, acerca de las conversaciones de paz con el ELN y la paz total, que es más bien la impunidad total. Estaremos examinando algunos puntos de eso en un taller abierto
Y mañana continuaremos con nuestro programa de la memoria histórica aún no contada. Por ahora, pues les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, por nuestros canales de Zoom y Facebook, distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.